Bienvenidos una vez más al comentario de 7 segundos. Agradecido de su sintonía, de que esté aquí con nosotros, de que esté compartiendo con nosotros, recordándole suscribirse, comentar y compartir. Y hoy me acompaña un especialista en derecho laboral, aunque él me dijo laborista ahorita, pero yo no sé cuál es el término correcto. No me diré, yo sé, pero me voy a hacer loco. Y vamos a conversar hoy sobre el código. Luis Manuel Vilches, el abogado Luis Manuel Vilches. Más que bienvenido, un gusto estar aquí contigo. Hola, buenos días. Gracias por tenerme por acá en el día de hoy. Vamos a entrar en materia de una vez porque nosotros nos gusta hablar de las cosas serias de inmediato. El código laboral, ¿qué es lo que hace eso? Bueno, el Código Laboral es un conjunto de normas que a través de ellas se busca regular lo que viene siendo la relación que debe existir entre las empresas y sus empleados. En este caso serían las empresas del sector privado. Ok, y en el caso de nosotros, República Dominicana, nosotros tenemos un código de 1992, ha Sí, recibido modificaciones. sí. O sea, cómo el balance entre esa relación entre empleado y empresa? Bueno, todo el mundo habla del Código de Trabajo de 1992, pero prácticamente el Código de Trabajo de nosotros es el mismo código de trabajo que se hizo durante los tiempos de Trujillo, con ciertas modificaciones y Ok, pinceladas. ok. O sea que no es de que hubo de que ese gran cambio a lo que originalmente ya teníamos. Ok, ¿y qué se modificó? Porque yo lo Sí. conozco como el del 92. ¿Qué se modificó en el 92 así como que se puede Bueno, rescatar? justamente uno de los puntos que ahora mismo estamos discutiendo, el auxilio de cesantía. En el Código de Trabajo de Trujillo, como se dice, el auxilio de cesantía tenía un tope. O sea, después de Mm, 20 años, si tú tenías una relación laboral de 20 años en la empresa, tu tope ya llegaba a ese punto. Te daban lo mismo, no importa si tú seguías trabajando allá 40, 50, 60 años más. ok, o sea que ahora se está discutiendo de poner un tope, sería como volver atrás. Sería como volver atrás, pero entonces ahí te podrían decir, sería volver a lo que hacía sentido, porque justamente uno de los choques que tenemos ahora, obviamente para algunos esto ha sido un logro, porque obviamente no es lo mismo el auxilio de cesantía de antes que el que tenemos ahora, pero el auxilio de cesantía de antes evitaba algo que ocurre ahora mismo, y es el estancamiento dentro de la empresa en el sentido de que a mayor pasivo laboral, la empresa no sabe qué hacer contigo. O sea, te puede desahuciar, claro está, pero hay veces que llega un punto donde el desahucio se vuelve incontrolable, de que de tu parte tú no sientes que puedes o estás en capacidad de desahuciar a esa persona, pero entonces del otro lado está el trabajador que no se quiere ir de la empresa a pesar de que en otro sitio quizás pueda conseguir un mejor trabajo porque tiene acumulado un auxilio de cesantía demasiado grande. Y entonces ahí comienza un tirijal entre la empresa y el empleado, donde muchas veces sin necesidad termina mal, en el sentido de que o la empresa busca la forma de despedirlo o el trabajador busca la forma de dimitir. Ok, y digamos que si, ok, poniendo un ejemplo práctico. Juan trabaja en X Ujú, y no Twitter. Si Juan tiene 10 años ahí y él ujú, se quiere ir ujú. y no ha cometido, o sea, no ha cometido ninguna falta, Ajá, Juan, si renuncia a la cesantía. sí. Y no existe forma de algún tipo de compensación o eso está dentro de la discusión actual de que si Juan renuncia se pueda llevar algo. Bueno, no está en el proyecto que está ahora mismo en el Código de Trabajo. Sí tengo entendido que hay un diputado que había presentado una propuesta en esa forma de que si la persona simplemente presenta su renuncia, pueda recibir aunque sea parte de ese auxilio de cesantía. Pero resulta de que esa forma o ese mecanismo resultaría todavía, vamos a decir, para una empresa más, vamos a decir, más complicado o quizás más negativo que lo que el auxilio de cesantía puede ocurrir. Hay sí empresas que dentro de sus políticas internas, ellos han establecido de que, ok, nosotros podemos todos los años dar las prestaciones laborales o un porcentaje de las prestaciones laborales a un grupo de tantas personas que presenten sus renuncias, siempre y cuando cumplan con tales parámetros. Ok. Entonces así lo controlan. Pero si tú no tienes un control en específico, tú no puedes, por ejemplo, como empresa, programarte para cuando lleguen esos casos de personas diciendo yo voy a renunciar en el día de hoy.
que tú no sabes tampoco por qué van a renunciar, porque aquí es que viene la otra. Hay muchas personas que cuando se presentan una situación en la empresa, que por ejemplo, vamos a decir, hubo un descuadre. Ellos antes de que el descuadre como se presenta, ellos dicen, mire, yo estoy presentando mi renuncia en el día de hoy, se van por ahí. Entonces imagínate, yo presento mi renuncia, me dan mis prestaciones, en 2 meses cuando venga una auditoría resulta que hay 400,000, 500,000 pesos con la que te descuadraron. Entonces, por eso el asunto de que si bien es ¿cómo es esto? Es una buena intención, en la realidad ese tipo de mecanismo podría traer más problemas que soluciones. Ok, y en el hipotético caso, porque es bien interesante este arbitraje que se da, esta negociación. En el hipotético caso que se diera así, como que una persona renuncia antes de un proceso de auditoría y hay un problema y la empresa se da cuenta 2 meses después, ¿cómo se procede legalmente? Porque yo he visto que eso también es bien complicado. Sí, lo que pasa es que ya, al menos laboralmente, si la persona ya se fue, ya tú le pagaste, en principio, la parte laboral, en principio, te queda cerrada. Y eso sería un asunto de que si hay un descuadre o algo que se puede entender que puede ser penal o civilmente castigable, tú tienes esas otras vías abiertas. Pero ya la parte laboral ha quedado cerrada. Ya, si ya tú le pagaste sus prestaciones, el muchacho se va y resulta que te dejó un tremendo problema del cual tú no te habías dado cuenta, ya al menos en esa parte tú no puedes hacer mucho. Ok, y en los otros casos, por ejemplo, aquí se habla mucho de que las empresas no pagan horas extras y de que, por ejemplo, las horas adicionales, como de que yo me quedé 20 minutos, 30 minutos, tampoco se pagan. Sí. Eso a nivel legal es manejable, o sea, vamos a decir que discutible con la empresa y el personal. Se puede discutir, incluso uno puede ir ante el Ministerio de Trabajo, tener esas conversaciones. Ahora, claro está, el involucrar a un inspector de trabajo no necesariamente se ve con buenos ojos por la empresa. Y muchas veces también se da de que el mismo inspector de trabajo asesora de mala manera al trabajador. Entonces, ¿Cómo así? bueno, es que eso es justamente uno de los puntos que yo siempre he hablado sobre la reforma. Si queremos hacer la reforma laboral, tenemos que hacer algo que involucre no solamente la modificación de la ley, porque de nada te sirve a ti estar modificando leyes cuando tú tienes un ministerio de trabajo que actúa como la empresa siempre es la mala. Tú tienes inspectores de trabajo que nunca te dan un asesoramiento real. O sea, hoy tú te encuentras con uno y te dice una cosa, mañana tú te encuentras con otro y te dice otra cosa. Tienes jueces laborales que no son especialistas en la materia, porque el Código de Trabajo es una ley especial, pero si tú vas a los tribunales de trabajo, al juzgado de trabajo, que es donde, vamos a decir, los problemas comienzan o terminan, en ese primer grado, o sea, no te estoy hablando de la corte, en ese primer grado, los jueces, en su mayoría, son jueces que han venido de los juzgados de paz y que lo ponen en el juzgado de trabajo a tomar experiencia. O sea, ellos comienzan a realmente conocer el Código de Trabajo ahí. Ahí. Sí, obviamente ellos tienen ayuda del abogado ayudante y todo eso, pero es ahí. Tú hablas con muchos de ellos dentro del Poder Judicial y te dicen, a mí la materia laboral fue la que menos me dieron en todo mi tiempo en la carrera judicial. Entonces, ¿qué pasa? Después de que ellos tienen como 2 o 3 años, que ya le cogen el piso y ya los abogados se están diciendo de que contra este juez de verdad ya está fallando como debe. El Poder Judicial se le ocurre mandarlo para el Tribunal Administrativo o algún otro lado. Entonces comienza el círculo de nuevo, de sentencias locas que vas a tener en primer grado, que son las sentencias que para tú poderlas suspender necesitas depositar una garantía, y esa garantía es una fianza, ahora mismo es por el duplo. O sea que, bueno, tú puedes depositar el duplo o tener una fianza. ¿Qué es el duplo? ¿A qué se El refiere? duplo, o sea que imagínate que te condenaron a 500,000 pesos, tú tienes que tener una garantía de 1,000,000 de pesos para que no te embarguen. Ok. Entonces, obviamente lo que son las empresas, la MIPYME, no es que tienen la vida fácil por ese tipo de situaciones. Y entonces ese es el panorama que nosotros tenemos. Tenemos, como te digo, jueces que no son especialistas en una materia
que resulta agresiva por los mismos abogados laboralistas. O sea, tú ves que a cada rato, bueno, se ha controlado un poco lo de los embargos ejecutivos temerarios, pero... ¿Y qué es, discúlpame, qué es eso? Embargo ejecutivo temerario. Bueno, imagínate de que tú tienes una sentencia de primer grado, tú le notificas a la contraparte de que lo vas a embargar, pero antes de que tú, como ha pasado, antes de que tú obtengas una fuerza pública o antes de que realmente el plazo para tú poder ejecutar ya esté abierto, tú procedas a embargar a una empresa. Okay. Entonces ni siquiera lo embargues por la cantidad que dice la sentencia. Por ejemplo, si la sentencia te dice 300,000, 400,000 pesos, tú señalas que adicionalmente tú me tienes que pagar, o sea, eso es el alguacil que viene con esa idea, tú me tienes que pagar los gastos que yo incurrí por la cantidad de gente que yo traje para que me venga a embargar. ¿Y eso no puede ser un modelo de extorsión? Lo es. Y entonces eso puede... me da risa como lo light, que sí. Tú lo dices así como, es un modelo de extorsión. Lo es. Bueno, para hacerte un cuento corto, yo me acuerdo que uno de los casos como de cuando yo estaba comenzando fue justamente de un pequeño restaurante que pertenece a un amigo mío, en donde le llegó una sentencia que él había ganado. Pero, o sea, solamente le condenaron en derecho adquirido. Derecho adquirido, te estoy hablando que son como 15, 16 mil pesos. Okay. Muy bien. ¿Qué pasa? La secretaria de restaurante, porque tiene como una oficinita, se engavetó la notificación. Por lo tanto, todo el mundo estaba muy tranquilo creyendo que no había absolutamente nada. Pues entonces llega un día y él se encuentra con un camión como con 50 personas que vienen a embargarle. Entonces, de la nada. De la nada. Resulta que lo estaban embargando. Pero obviamente ya te estoy hablando de un caso temerario en donde realmente la empresa cometió un error de que se durmió. O sea, una persona no dio el conocimiento. Pero ¿qué pasa? Esa persona vino, el alguacil vino, fue como con unas 80 personas a ejecutar una sentencia que solamente estaba condenando a 15,000 pesos. O sea, yo te quito 1,000,000 por 15,000 pesos. Entonces, bueno, por ahí vino. El tipo quería de gastos que le pagaran como 200,000 y pico de pesos por la sentencia de 15,000. Entonces, ya tú sabes, eso fue una situación que obviamente se tuvo que negociar porque realmente ellos tenían derecho a tener ese pie allá adentro, pero de una forma abusiva. Exacto. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno ve muy a diario, aunque como te digo, con la ley esta de fuerza pública se ha controlado un poco, pero lamentablemente se está como volviendo a retomar esa costumbre que tenía antes. Un punto interesante de la reforma es que están buscando de que todas esas ejecuciones el alguacil tenga que utilizar una cámara que no la pueda pagar durante todo el proceso. Yo dudo que eso lo apruebe porque es complicado. Exacto. Y se ve bonito en papel, pero no en práctica. Sí, exactamente. Porque justamente lo que buscan es que ese tipo de extorsión no la puede hacer. Y entonces así uno presionará que si se hace un embargo se haga dentro de lo que establece la ley. Pero eso, de hecho, más que estar dentro del Código Laboral, debería ser una buena práctica del Poder Judicial entero. Sí, pero el asunto es que, como nosotros lamentablemente necesitamos no solo acompañar esa práctica con también de que todo el entorno alrededor de lo que tiene que ver con la relación laboral, la misma reforma laboral, se haga de una manera en que todo el mundo como se integre. Porque como te digo, de nada te sirve tú tener un código de trabajo nuevo cuando tú tienes jueces que no lo van a poder interpretar bien. O tú vas a tener un ministerio de trabajo que te va a decir una cosa por otra. Como por ejemplo, cuando salió el asunto de la resolución del trabajo doméstico que hizo el ministerio. Que eso era ilegal realmente. Era ilegal. Bueno, fui yo el que hice el recurso de inconstitucionalidad del mismo, porque justamente él no podía hacerlo. Sin embargo, siguió de largo como que no era con él. Y trató de que incluso hizo todo su aparataje con el presidente para que venga a aprobarlo, hasta que vino el Tribunal Constitucional y tiró todo eso para atrás. Entonces, en la cabeza de mucha gente eso se dio. Entonces, pero esa es la cosa.
mucha gente entendía de que, bueno, el ministro de Trabajo debe tener la razón porque es el ministro de Trabajo, tiene que tener conocimiento de todo esto. Y ahora vemos que el presidente está en un evento con él, eso es oficial, eso ya, ¿entiendes? Hay gente que todavía, que incluso depositó el dinero de la seguridad social que uno lo habían obligado a través de dicha resolución a depositar, que no lo ha recuperado. Obviamente fue poco, pero imagínate si esta lucha hubiera durado más por un error que cometió un ministro. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos. Tenemos una reforma laboral que si no tenemos personas con capacidad y al mismo tiempo con el deseo de hacer las cosas bien, vamos a estar en lo mismo dentro de 10 o 15 años diciendo este código de trabajo ya no nos sirve. Ok, y dentro de esa estructura, porque estamos hablando de un código de trabajo que bien es una norma, como tú mencionabas, y una norma que se va a regir dentro de una estructura operativa, que a veces nosotros pensamos que la ley es todo y no necesariamente la estructura, como tú bien explicabas. Sí. Ahora, dentro de todo esto también se está dando la discusión del famoso seguro de desempleo. En tu opinión y experiencia, ¿eso podría ser funcional en República Dominicana? Y en dado caso, por ejemplo, de que una aseguradora, porque eso yo sé que lo van a hacer privado, de que una aseguradora abuse de un empleado, ¿podría un tribunal estar en capacidad de responder acorde para defender los intereses de quien esté bien? Bueno, eso justamente, o sea, en el punto de vista de que sea, por ejemplo, se maneje como una FP el seguro de desempleo. Entiendo que sí, pero obviamente para eso tú tienes que tener todo el engranaje legal para que eso se pueda. El problema que yo veo con el seguro de desempleo, y es que si lo quieren vender como un sustituto del auxilio de cesantía, la gente no lo va a ver bien. Porque todo lo que hemos visto en cuanto a seguro de desempleo en la región siempre se limita a un monto de 6, quizás un tope de 12 meses de salario. ¿Qué equivale a eso? Que si tú eres una persona que tiene más de 7 años en una empresa, tú vas a tener menos que lo que te tocaría con el seguro de desempleo. Obviamente, el seguro de desempleo aplicaría... Bueno, el auxilio de cesantía, el seguro de desempleo aplicaría bajo ese esquema para las personas que están entrando nuevas. Ya aquellos que han generado auxilio de cesantía durante todo este tiempo no lo perderían. Pero la pregunta está de que aquellos que están comenzando a trabajar o que están en una relación laboral nueva, si entenderían de que les conviene ese auxilio de cesantía o les conviene ya el seguro de desempleo. O sea, esa discusión del seguro de desempleo no se ha tenido tan a fondo como para la gente decir, sí, creemos que podemos hacer esto, podemos reducir el auxilio de cesantía o podemos eliminarlo, podemos poner un tope. Pero esa conversación realmente a nivel de quienes estén involucrados en la reforma, no siento que se ha tenido. Ok, pero aunque no se haya tenido, ayer, por ejemplo, el ministro de Trabajo actual, Eddie Olivares, estaba diciendo que ya se estaba hablando de un tope de cesantía y se estaba hablando de un seguro de desempleo. Sí. Y ya, por ejemplo, la comisión recibió casi todos los actores en el sector, según la comisión, y quien la dirige, Cholitín, que era el alcalde de Higüey, afirman que ya también todos esos puntos se están discutiendo y que lo van a refinar. Sí, entonces, hay que ver qué tanto lo han refinado, porque ahí es que viene la otra parte, bajo qué condiciones se va a dar el seguro de desempleo. Porque la gente podría entender de que, bueno, a mí me sacan hoy de la empresa y a mí me toca mi seguro de desempleo, pero no necesariamente. Si uno ve lo que hay en la región, hay condiciones que se te ponen. Por ejemplo, tú tienes que tener cierta cantidad de tiempo, tú tienes que haber salido de una manera X, o sea, el seguro de desempleo puede que no lo tengan establecido, por ejemplo, hay países que no lo tienen establecido para los casos de que te despidan o los casos en que tú renuncias. Entonces, eso simplemente sería como vamos a decir, un sustituto de los casos de desahucio. Pero todo va a depender obviamente, de que tú pongas y cómo tú hagas el engranaje. O peor aún, que el Estado o el gobierno, o el Estado a través del gobierno, subvencione ese seguro. Que, por ejemplo, ponga ciertas condiciones, la aseguradora se beneficia porque se lo descuentan al empleado,
pero eventualmente cuando dice, ok, esto no cubre así, como si tú no tienes 3 meses no te cubre, si tú no cumples con este requisito no te cubre, entonces ¿qué pasa? Cuando es en estos casos, el Estado subvenciona por un año con un salario mínimo, por ejemplo, eso se podría dar también. Sí, pero obviamente hay que ver en qué condiciones está, por ejemplo, el Estado de poder hacer eso, porque aquí, por ejemplo, vemos de que pone muchas cosas muy bonitas y todo. Bueno, el ejemplo de la seguridad social, de que vamos a subirle, vamos a subir tal servicio, también se va a incluir tal cosa, las 14 semanas del embarazo. Todavía nosotros, al día de hoy, no o sea, en la seguridad social hay un hoyo de todo el tamaño solamente por el asunto de las 14 semanas, cuando se subió de 12 semanas a 14 semanas. ¿Por qué? Porque resulta que a nadie le parece que se le olvidó decir que esas 12 semanas era por un monto que tú tenías que, o sea, que, Sí, que es un monto cotizable. exactamente, tú tenías una cotización detrás de eso, pero esa cotización no ha sido ajustada a las 14 semanas. Ha creado eso, un vacío que nadie ha cubierto y por eso es que uno ve de que se están tomando préstamos para esto y aquello, es por ese tipo de situaciones. Entonces, si uno no tiene una forma de cómo, vamos a decir, darle un backup a todo eso, de que te vamos a poner esto, que mira, en vez de 3 meses te vamos a dar 6 meses de salario, en caso de que vengan con un seguro de desempleo. Y que sea así, con el apoyo del gobierno. No se puede, no sería algo de que sería, vamos a decir, beneficioso a la larga, porque al final quienes lo vamos a estar pagando somos nosotros, y ese es el asunto de que a nadie le gusta hablar. Y dos últimas preguntas. En tu experiencia, ¿qué tan difícil es en práctica arbitrar? O sea, yo como empleado, una empresa me abusó. ¿Qué tan difícil es para mí que eso se resolucione dentro de los tribunales con la estructura actual que hay? Que ya me dijiste que es deficiente, pero... Sí. Bueno, es que ya eso va a depender de varios factores, pero ya tú dices no arbitrar, tú dices litigar. O sea, bueno, solucionar un problema. Sí. Bueno, una demanda laboral va a depender de muchas cosas, pero la primera es de que uno tiene que entender de que no es un proceso corto. O sea, una demanda laboral en un tribunal de primer grado, dependiendo de dónde tú vayas, fácilmente en ese primer grado vas a durar un año. Fácilmente. Y entonces luego, si una de las partes entiende que esa sentencia no le fue favorable, va a ir a la corte. En la corte, dependiendo de dónde sea, fácilmente vas a durar otro año más. Y eso es con los tiempos de ahora, porque antes era un poquito más largo. Ellos, entonces luego viene la Suprema, métele 1 año y medio. Pero, ¿qué pasa con eso? De que eso por un lado. La segunda parte es que tú no sabes cómo va a venir la sentencia, por lo que te estoy diciendo. Tú puedes entenderle que, por ejemplo, hace 6 o 7 meses tú tenías un juez que te dictaba una sentencia entendiendo de que si tú hacías esto de esta manera era un despido injustificado. Bueno, ese juez ya lo movieron porque entiende de que es mejor en otro lado y te ponen uno nuevo, que ya tú sabes que no, que viene con ese poco conocimiento. Entonces ya tú en esa sala donde ya había, vamos a decir, cierta garantía o estabilidad en cuanto al tipo de sentencia que te daban, ya tú vas a tener una sorpresa. Entonces ya tú no tienes una garantía de que eso que acaba de pasar en la empresa, ya sea a favor o sea, desde el punto de vista del abogado que defiende a la empresa o al trabajador, tú no sabes cómo esa sala normalmente te podría fallar en ese sentido. Entonces no hay esa estabilidad o garantía del tipo de fallo con que tú te vas a encontrar. Por lo tanto, por más que uno quiera, lo ideal sería tratar de buscar una solución amigable, aunque las partes quizás no salgan en el mejor panorama, se entendería eso. Pero el asunto está de que a nivel de código de trabajo o los tribunales de trabajo, los más afectados son las pequeñas, micro y medianas empresas, en el sentido de que cualquier sentencia de primer grado, tú tienes que depositar una garantía. Si tú no la depositas, te pueden, bueno, incluso antes de cualquier depósito de garantía, te pueden hacer un embargo retentivo. Eso es que te congelan la cuenta de banco
y si tú no depositas tu garantía, ya sea de una fianza o de un duplo, pueden ir a darte una visita y coger todo. Cogerlo todo. Ay, Padre Entonces, eterno. incluso en la reforma del Código de Trabajo, si bien lo han tratado de poner más bonito, de que ahora el plazo para que la sentencia sea ejecutoria, lo han subido a 8 días francos a partir de la notificación, no abordaron un punto que era importante, que era que dentro de ese plazo se pudiera o no hacerte un embargo retentivo a las cuentas, que actualmente se puede, y a ellos parece que se les olvidó manejar eso. Incluso ellos lo estaban presentando como muy bonito en una conferencia que estaban haciendo en la Suprema, de que mira, hemos logrado esto, ahora son 8 días. Y justamente, bueno, yo era de los participantes ahí, que estaba en el público, entonces yo levanto la mano y le digo, ven acá, y los embargos retentivos, ¿con qué se para? La persona que era de la que había participado en redactar eso, se quedó así como que no estaba entendiendo mi pregunta, ni sabía cómo eso funcionaba. Entonces ahí yo me di cuenta de la chulería. Y entonces no te estoy hablando del lado de lo que están negociando del lado del Ministerio de Trabajo ni de los sindicatos. No, esa gente está haciendo bien su trabajo, pero del lado del empresario, ellos tienen un reguero, eso da risa, sinceramente, porque ellos se han enfocado en el auxilio de cesantía y han hecho un lío o sea, si lo que va a salir mal de este Código de Trabajo no va a ser por culpa de los sindicalistas, no va a ser por culpa del Ministerio de Trabajo, es culpa de los mismos empresarios. Y lamentablemente lo que ocurre ahí es que quienes están detrás de ese Código de Trabajo no son las micro, no son las pequeñas, no son las medianas empresas, sí, son empresas grandes que cualquier error que tenga ese código, ellos tienen cómo resolver. No, pero aparte también una forma de eliminar la competencia. También, o sea, ¿qué sabe? O sea, si ellos, ahorita ellos son bien macabros y esa fue la idea original, porque contrale, o sea, no, todo lo que puede hacerle daño a una empresa está ahí abierto como si nada todavía. Y quizás peor. Pues, entonces, ese es el tipo de cosas que tú dices que es lo que están pensando. No, y tú quieres, por ejemplo, algo que también yo veo de que todo el mundo está muy tranquilo con eso. Y volvemos con el tema de los trabajadores domésticos. Aquí lo han puesto de una manera que es peor que la resolución. En el sentido de que en la reforma al código te está señalando de que ahora tiene, supuestamente, ellos no lo desarrollan, pero lo señalan, lo cual es problemático cuando tú no indicas cómo diantre va a funcionar. Porque lo deja a interpretación del juez. Sí, te señala de que tienen derecho a un descanso remunerado. Ahora mismo, o sea, suena como que, qué bien que lo tienen. Pero resulta que absolutamente nadie en República Dominicana tiene un descanso remunerado. El domingo, que es tu día de descanso, vamos a decir que el domingo es un día no pago. Sí, por eso exacto. es que tú tienes en un mes que son 23.83 días. Que el domingo y la mitad de tu sábado no se pagan. Pero entonces aquí se está hablando de descanso remunerado. O sea, que tú le tienes que pagar el mes completo, básicamente. Y no dicen exactamente de qué se refieren. Ni cuántos días, ni nada de eso. Te hablan de la licencia de maternidad. Ok, muy bien, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y quién la paga? ¿Entiendes? Y entonces no solamente quién la paga. Está el asunto de que qué ocurre con quien no la paga a tiempo y todo lo demás, porque ahí venía el problema que yo tenía con la resolución del Ministerio de Trabajo que la cargaba el empleador. Si tú la cargas al empleador, en este caso la familia, tú tienes el problema de que todas las penalidades que establece el Código de Trabajo va hacia la familia. Pero entonces la Ley de Seguridad Social te establece tres regímenes. Está el contributivo subsidiado y el subsidiado. Pero ellos han tenido desde siempre como el querer empujar eso a que sea contributivo para meter al empleador como una forma de también tenerlo cuadrado con la DGI. Sí, muy chulo, pero ¿qué pasa? Ellos están pensando como que, sí, vamos a hacer esto, pero la clase alta no tiene ese problema. Es la clase media y la clase baja que realmente utilizan el trabajador doméstico y que va a tener esta obligación. Y entonces ahora con la reforma tú le estás poniendo una penalidad más alta. Ahora tú tienes una multa de hasta 24 salarios. ¿24 salarios? Y no es que el salario más bajito, es el más alto que se utiliza.
Entonces, Pero, imagínate que son 24 salarios. Estamos hablando de 25,000 pesos por 24. Sí, entonces... Y Eso es casi 1 millón de pesos. Por suerte, como tú, o sea, si tú eres clase media, clase baja, se podría entender de que tú solamente tienes un trabajador doméstico, aunque es mentira. Hay veces que tú tienes la muchacha que te cocina y de repente hay una que plancha. Toditos son trabajadores domésticos. Sí. Entonces, por cada persona con que tú cometes una falta Infracción. de este tipo, o sea, no inscripción en seguridad social, eso ya es el tope de las multas. Te toca ese 24 muy lindo. Por cada una de ellas tú vas a tener una multa de ese tipo. Entonces dime, ¿por qué ellos no hablan de eso de que lo tienen ahí sin arreglar o sin establecer? Porque no sería mejor, porque todo el mundo quiere que, por ejemplo, un trabajador doméstico tenga seguridad social. ¿No sería mejor habilitar el régimen subsidiado que hay, que es donde debería de estar? Y entonces la misma trabajadora doméstica, con el dinero que tú le das, ella misma lo deposite. O que se te dé a ti la oportunidad de hacerlo, pero sin ponerte la obligación como si tú fueras el que tiene la obligación el de agente hacerlo. de retención. Exactamente. Para evitar ese tipo de situaciones. Porque en ningún momento una familia no puede actuar como si fuera el departamento de recursos humanos de una empresa. Eso es lo que veo. O sea, estamos hablando, primero una multa de 24 salarios mínimos. Estamos hablando de 2 años de salario de 20,000, 25,000 pesos. Eso es casi 1 millón de pesos. Entonces, búscate una persona que lo que tiene un trabajo de 40, 50 mil pesos y que la esposa quizá tenga algo similar. Si van a tener, y quizás con 2 muchachos en un colegio, si van a tener dinero para estar reuniendo eso. Entonces, es una locura, aparte con el costo de la vida. Pero, sí. A ver, porque cuando toda esa Entonces, información que tú porque es que la acabas de gente dar. se ha concentrado en el auxilio de cesantía, el auxilio de cesantía. Ese código tiene más problemas. Sí, o sea, tú me acabas de dar toda una perspectiva, o la explicación que acabas de dar abre toda una perspectiva de qué es realmente lo que estamos discutiendo. Porque el código laboral tiene creo que 2 años en cámara. Sí. 2 años. Bueno, en discusión tiene como menos como 2 o 3 años, pero esas son discusiones que tienen como más de 20 años. Pero ahora mismo en el Senado creo que fue en octubre. Sí, lo reinsertaron porque habían hecho otro borrador. Y nosotros, que lo hablamos detrás de cámara, como que estamos atendiendo tantas cosas que no estamos viendo las cosas que realmente impactan. Porque un código laboral que al parecer, maltrata al micro y mediano empresario. Sí, a la familia dominicana. Y a la familia, exacto. También a la familia dominicana con esto de las trabajadoras domésticas, pero también al empleado con el tema de la cesantía, tope y seguro de desempleo, porque uno habla del seguro de desempleo y se vende como una panacea, pero no se ven los detalles de esos seguros de desempleo. Por eso una de las cosas que yo digo, que quizás lo del auxilio de cesantía, a pesar de que yo soy de lo que estoy de acuerdo con el tope del auxilio de cesantía, pero se le puede buscar una vuelta. ¿Qué tal si nos quedamos con el auxilio de cesantía y buscamos entonces hacer más viable el código de trabajo en cuanto a la MIPYME? Por ejemplo, el auxilio de cesantía tiene un problema. El desahucio tiene un problema, que es cuando se te paga el paraíso y los auxilios de cesantía. Hay un AS-30 que tú como empresa estás obligado a pagar si no pagas dentro de los 10 días la indemnización del paraíso y los auxilios de cesantía. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que la gente, sobre todo el abogado demandante, conocen este detalle. Y lo que provocan es que la empresa no le pueda pagar al trabajador. Y el mismo trabajador le dice, mira, no vaya a pagar allá, déjame eso a mí. ¿Qué pasa? Transcurre un tiempo X y ya eso, vamos a decir, 100,000 pesos que se te debía pagar, se le añade ese día de salario por cada día de retardo que se tiene que pagar. Eso fue otra cosa que tampoco arreglaron ahora, porque justamente la forma de parar eso es a través de una oferta real de pago, que si se entiende que la oferta real de pago es completa, solamente se te va a pagar o sea, ya no hay otra cosa que pagarte. La jurisprudencia señala que si hay alguna diferencia, entonces las 30 debe ser proporcional a eso. Pero tú vas a un tribunal de trabajo de primer grado y lo primero que te sale el juez, que acaba de salir del juzgado de paz a dar una sentencia, es que esa oferta real de pago es incompleta y por lo tanto es nula y tú lo debes todo. Y si tú entonces duraste 2 años peleando eso en primer grado, ya tú sabes que ya no solamente es la sentencia, tú estás pagando las 30 de esos 2 años. O sea, entonces, 2 años de salario adicional a la cesantía. Exactamente. ¡Qué locura! Entonces, tú vas a la corte y si vas a la corte que no es
fácilmente te pasa también y lo mismo. Y te dice, sí, es verdad, esa oferta real de pago no es completa. Entonces ya vamos a decir que tú vas por 3 millones de pesos, 4 millones de pesos en cuanto a sentencia, porque esa sentencia sigue corriendo por el A30. Ya lo que te queda es ir a la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué pasa? Ya tú tienes una sentencia por 4 millones de pesos, tú tienes un abogado que tú estás pagando y tú dices, déjame ver si yo paro esto aquí porque ya yo estoy sangrando demasiado. Porque realmente hasta ahora solamente la Suprema Corte de Justicia tiene ese claro. Todo el que está por debajo quiere teorizar o quiere hacer un invento nuevo con el asunto del auxilio de cesantía. Eso es una locura, eso es como un golpe a la yugular a todo el empresariado pequeño, porque el grande utiliza su metodología. Porque entonces para colmo, ese es justamente el desahucio. Debería de entenderse que es la forma más armoniosa de terminación que hay en el código. Pero los tribunales de trabajo al menos no ayudan a que eso se vea así. Por eso el miedo de muchas empresas de hacer desahucio, por encontrarse con ese tipo de situaciones. Y por eso hay empresas que prefieren incluso despedirte a ti para luego entonces, si las cosas están en calma, pagarte tus prestaciones laborales, a dejarte ir para tu casa con una carta de desahucio, esperando como empresa que esa persona antes de los 10 días regrese a buscar sus prestaciones, que muchas veces no lo hacen justamente para crear esa situación que se da. Porque, a ver, si yo tuviera o habría vivido alguna situación así en una empresa, yo no invento. O sea, es una locura que se me meten en ese lío. Entonces, por eso te digo de que no podemos modificar el auxilio de cesantía. Pongámosle aunque sea un tope a las 30, manejen en las 30. El asunto de los contratos de trabajo en relación a, vamos a decir, al tipo de contrato que tú puedes hacer, hazlo más flexible en cuanto a la jornada. Hay ahora mismo un problema con el asunto de los tipos de horarios que tienen las jornadas que establece la reforma. Que si bien lo ponen muy chulo, por ejemplo, tú puedes tener una jornada, vamos a decir, estilo 4x4, es decir, que tú tú trabajes 10 horas por 4 días, después de 4 días de descanso, porque tú tienes un tope de hasta 44 horas semanales. Tú no tienes como empresa la posibilidad de trabajar con las horas extras. Ya ese es el tope, tú no puedes hacer más nada de ahí. Entonces, eso empresas que quizás son grandes tienen la capacidad de tener varias cuadrillas para poderle hacer ese tipo de jornada, pero una empresa pequeña ya le cruza la mano. Y es mucho más costoso. Entonces, ese tipo de jornada que quizás para un empleado les resulte buena porque tiene más descanso, no necesariamente resulte, vamos a decir, razonable para una empresa pequeña que se vería, como no hay forma de pagar las horas extras, se vería teniendo en la necesidad de abrir más puestos de trabajo, lo cual presenta otro problema. Y aquí es que viene, de que tú sabes que existen las resoluciones de salario. Las resoluciones de salario, si tú tienes que cumplir 2 parámetros para estar dentro de una categoría. Si tú eres micro, tú tienes que tener, por ejemplo, menos de 10 trabajadores y ventas brutas no mayores de 8 millones de pesos. ¿Qué pasa con eso? Si ya tú te pasaste de empleado, aunque tú no tengas, aun cuando sigas vendiendo lo mismo, ya tú pasaste a la otra categoría y ya esos empleados que tú tienes van a subirle salario. Y tú tienes que pagarme impuestos. Y tienes todo. Entonces, ya tú sabes, te amarran por donde sea. O sea, el que quiere honestamente crecer como empresa la tiene difícil. Tú tienes que ser el más tigrón posible porque de lo contrario tú no tienes como forma de crecer. Que de hecho por eso aquí se incentiva tanto la informalidad, porque es que el sistema ahorca. O sea, naturalmente el sistema ahorca. O sea, ahí no hay forma. Y volviendo a la parte esa de la que te había hablado de nuestras autoridades y demás. Miren, por ejemplo, la resolución ahora de salario que salió. Muy bien, salió con un 12%. Estableciendo, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Ellos desde el 2021 tienen esa resolución con los mismos topes en cuanto a la venta bruta. O sea, por ejemplo, microempresa, los 8 millones, son los 8 millones del 2021. Entonces, tú no deberías actualizar esos 8 millones a fin de que se ajuste la realidad y una empresa no pase necesariamente a la siguiente categoría. Categoría, sí. Por ejemplo. Y entonces, para colmo, ellos no examinaron o no quisieron examinar que el ministro de Industria y Comercio sacó una resolución
porque justamente a él le corresponde por la ley de las MIPYME, donde se establecía la indexación de esos valores para que sean tomados en cuenta. Pero tomado en cuenta no significa categorizarlo automáticamente. No, es que la categoría que utiliza la resolución del Ministerio, del Consejo Nacional de Salario, es justamente las categorías que establece la ley de MIPYME. Okay. Pero en cuanto a los montos y demás, es el mismo. Pero ¿qué pasa? Ellos muy ingeniosamente, de mala manera, modificaron una parte que no lo debieron hacer porque una resolución no debe modificar una ley. De que, por ejemplo, la ley del Ministerio de la ley de MIPYME te establece que tú eres microempresa si tú cumples este monto de trabajadores y esta cantidad de ventas brutas. Utiliza I. O sea, para tú pasar a la otra categoría, tú tienes que estar en ambas, o sea, con ambos valores de esa otra categoría. Okay. En la del Ministerio de Trabajo se utiliza O. O sea, si tú, con tal de subir en una, ya tú subes a la siguiente categoría. Ok, y esa dualidad es la que crea el problema. Esa dualidad es la que crea el problema, primero por no observar la ley de las MIPYME, porque si tú estás metiendo en tu resolución a las micro, pequeñas y medianas empresas, en principio sus parámetros, hazlo correctamente. Y no solamente hazlo correctamente, hazlo con lo que la ley de MIPYME impone. Esos valores se indexen pero no lo hacen. Y el fallo ahí está en los legisladores, porque si una resolución no puede modificar una ley. Porque no serían los legisladores en el mismo Ministerio de Trabajo o el Comité Nacional de Salario que no lo observa. Bueno, yo impugné esa resolución ahora. Vamos a ver qué pasa. Yo dudo que ellos quieran hacerle caso, porque así de lindos son. Entonces es una pelea de que fácilmente llega al Tribunal Constitucional, pero en lo que llega al Tribunal Constitucional está todo el mundo ya amarrado con y está aplicado. Y está aplicado. Es una locura. Yo, de verdad, o sea, con toda la información, porque no maneja empresas y cosas, pero como que todos los detalles que implican y las consecuencias legales detrás de las cosas no se ven así en lo macro. Y con esto del nuevo Código Laboral, que apenas es una conversación, porque nosotros me imagino que no ahondamos en la totalidad. Sí, no, hay bastante. Ese es el problema. O sea, es un asunto de que tú hoy puedes hablar de un tema, el otro día de otro tema y sobra. Y una última pregunta. Esta discusión, el Congreso hace de que sus vistas públicas y demás, pero estas discusiones cuando se hacen, me imagino que tal vez en algún momento has ido, ¿se hacen de verdad a nivel técnico o son más escarcha o...? Bueno, realmente, al menos la última que yo vi, que fue en el Congreso, entiendo que fueron, vamos a decir, abogados que más o menos están o sea, tienen un conocimiento de lo que es la materia laboral, o sea, vi varios que son laboralistas de verdad. El asunto está en qué tanto le quieran hacer caso. Obviamente no sé con qué, no sé cuáles planteamientos hicieron, porque por ejemplo yo soy más del lado empresarial, a pesar de que, o sea, yo siempre trato de ponerme en ambos lados, porque si una cosa jala demasiado para un lado y en vez de tener un balance tarde o temprano también te va a terminar afectando. Sí. Entonces, siempre busco ese balance, pero yo al menos lo que vi allá fueron más abogados del lado trabajador, o sea que yo entiendo de que al menos ese lado va a estar tranquilo y como te digo, donde yo veo donde como que no hay mucho doliente es del lado de la micro, pequeña y mediana empresa. No, porque volvemos al mismo punto. Si tú tienes a las grandes empresas o las grandes organizaciones empresariales, que todos sabemos el nombre y no lo voy a mencionar, y se está poniendo de acuerdo con los sindicalistas para cubrir, vamos a decir, desproporcionar el balance en dos extremos, donde tú tienes al gran beneficiado que destruye su competencia en el medio y a los trabajadores jornaleros con sus sindicalistas que también se benefician en el medio. Sí. Pero entonces el profesional, el técnico, el capacitado, el capital humano de valor de República Dominicana se queda en el medio desamparado. Por eso es un término. Sí, porque ese es el asunto. O sea, tú no necesariamente quizás te veas afectado, entienda que no vas a estar afectado tú siendo un empleado, pero tú llegas a un punto que como empleado
por más capacitado que tú seas, por el pasivo laboral que tú arrastras, ya tú dejas de ser algo necesario para la empresa, tú comienzas a ser un problema. Aún la empresa queriéndote, tú comienzas a ser un problema. Y ahí se da esta parte, que es una de las más incómodas, que la empresa entonces empieza a contratar a extranjeros que aceptan las condiciones y que exigen menos. Sí, eso depende, porque eso es dependiendo de cuando la empresa se la quiere, vamos a decir, jugar. Porque hay muchas empresas que están yéndose por el lado, por ejemplo, para evitar justamente las escalas de las resoluciones de cuántos empleados tú puedes tener, haciendo, por ejemplo, o contratando empresas tercerizadas. Entonces o hacerlo ellos mismos y autotercerizarse. Sí, Eso se pero entonces eso lo que provoca es que por un lado, esas otras empresas que están ahí para dar esos servicios, los empleados de ellos quizás no tengan esos beneficios, vamos a decir, tan jugosos que pueda tener la empresa grande a la que le está prestando. Entonces, por eso te digo de que quizás si nosotros fuéramos un poco más flexibles, una empresa no se viera en la necesidad de hacer eso, y entonces, por lo tanto, tener ese tipo de empleados dentro de su empresa recibiendo los beneficios de esa empresa. ¿Entiendes? O sea, hay muchas cosas que es por el mismo código y por los personajes o elementos que están alrededor del código, de que hay empresas que con empleados que ellos tienen no tienen ese empuje de hacer crecer ya sea la empresa o hacer crecer esos empleados dentro de la empresa, por lo que eso va a conllevar. Y es un tema. Es un tema. Es un tema. Yo sí creo que nosotros como sociedad, como dominicanos, en esta época que nos encontramos, porque el código de Trujillo y el del 92, y en esa época, en el 92, también se modificó el código tributario, se modificaron ciertas cosas. Volvimos a ver una gran modificación de la República Dominicana en el 2010, con la nueva Constitución. Y ahora, ya 30 años después, 33 años después, yo creo que es tiempo que nosotros como sociedad, como que nos sentemos a ver, espérate, ¿qué es lo que nosotros tenemos que arreglar como país? Porque el código laboral arregla un aspecto, pero cuando tú miras el aspecto que arregla el código laboral, se atasca por el código de empresas. Sí. Y el de empresas se atrasa por el tributario. Sí. Y como que nosotros vamos poniendo retazos, pero no nos sentamos a pensar en nación. Y yo creo que eso deberíamos hacerlo. Luis, muchísimas gracias, de verdad, por esta enriquecedora conversación sobre el código laboral. Creo que vamos a tener que seguirla porque hay muchos aspectos que se quedaron. Sin embargo, ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Luis. Bien, encantado de estar por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por consumir este contenido. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y comentarnos ahí qué les pareció esta entrevista. Nos vemos en el próximo episodio de 7 segundos.